Hola, muy buenas tardes a todos. Creo que se me escucha bien, se me ve bien. También se ve la presentación. Vamos a esperar algunos minutos antes de comenzar. Así se terminan de unir los participantes y comenzamos, ¿vale? Bueno, la idea de este webinar va a ser ver un poco de la gestión de switches sobre capa 3, si es una pregunta que nos hacen seguido, si nuestros switches tienen soporte para características de funcionamiento en capa 3 o muchas veces se ve como L2 más. Así que en este webinar voy a mostrar algunas de las características que tenemos soporte en nuestros switches y algunas cosas que podríamos hacer sin la necesidad de un router que esté involucrado. Así que de esto se va a tratar, así que vamos a comenzar con un poco la temática, el temario, lo que vamos a estar viendo. Este webinar está enfocado más práctico, ¿sí? No tanta teoría, sino más una parte práctica. Así que realmente las presentaciones o las pantallas no van a ser muchas, sino que la idea es intentar mostrar características y, bueno, formas de hacer las cosas que tenemos en estos switches. Primero, diferencias sobre lo que es un switch de capa 2, un switch de capa 3 o a qué se refieren esto de las capas. Vamos a hablar de la gestión de switches híbridos y cómo funcionan. Siempre hablamos de los switches de Nginx como switches del tipo híbrido, así que vamos a explicar un poco qué es. Luego lo que es enrutamiento estático versus enrutamiento dinámico. ¿Sí? Quizás muchos no lo sabéis, pero nuestros switches tienen la capacidad de enrutar incluso de forma dinámica. Implementación de listas de acceso o control de acceso, como pueden ser ACLs. Seguridad a nivel de enrutamiento, proteger la red, que también son algunas técnicas de protección sobre switches y sobre ataques. Y también vamos a ver ambas demos, ¿sí? Tanto de la gestión local como de la gestión en cloud, ¿sí? Por eso cada vez que hablemos de gestión híbrida se refiere a eso, la capacidad que tenemos de gestionar un switch de forma local y también gestionarlo en la nube 100%, ¿sí? Pero hay muchas de las características, sobre todo si hablamos de capa 3, que no están implementadas aún en el cloud. Entonces, pero no significa que no tengan soporte o no se pueda utilizar, sino que sí se puede utilizar, incluso tiene muchísimas funciones muy interesantes que iremos viendo. Respecto a lo que son diferencias de capa 2 y de capa 3, ¿sí? Siempre que veamos lo que es L2 o L3 va a corresponder a las capas del modelo OSI. Capa 2 siempre vamos a estar hablando cada vez que veamos un dispositivo que habla de capa 2, va a ser un dispositivo que va a ser casi siempre un switch, ¿sí? Podría ser un hub, ¿sí? De los antiguos, pero bueno, eso ya no se utiliza, así que siempre que veamos un dispositivo de capa 2, va a ser un dispositivo que la unidad de datos va a ser la MAC address, entonces necesitamos que se conozca esa MAC. Y capa 3, un dispositivo de capa 3 puede ser un router, y siempre que hablemos de capa 3, nos vamos a estar refiriendo a direcciones IPs, ¿vale? Entonces, capa 2 va a ser la MAC, capa 3 va a ser la dirección IP. Un ingeniero de red siempre va a abordar las capas de la 1 a la 4. ¿Sí? Si siempre que trabajemos en redes, las capas que nos van a interesar van a ser de la 1 a la 4. La 4 no tanto, pero siempre la gran mayoría es de la 1 a la 3, pero la 4, si estamos hablando de protocolos o quizás algún filtro sobre algún protocolo, nos puede llegar a interesar. Así que esa es otra de las capas que podríamos también trabajar. Como comenté, los switches trabajan en capa 2, los routers trabajan en capa 3. La capa 2, que es la capa que se conoce como enlace de datos, ¿sí? Es la capa que se va a encargar de transferir los datos entre nodos adyacentes a una red, ¿sí? Ya sea la red local o incluso también una red inalámbrica. ¿Sí? Siempre que veamos también capa 2, vamos a estar refiriéndonos a tramas o a frames. ¿Vale? Respecto a capa 3, es la capa de red. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de direcciones IPs y nos vamos a referir también como paquetes. Siempre que hablemos de paquetes,
vamos a estar hablando de lo que es la capa 3. Si bien sabemos, el modelo OSI sí involucra 7 capas donde también tenemos 5, 6 y 7. Pero no nos interesan esas capas más que nada del lado de la red. Si estuviésemos desarrollando aplicaciones, quizás la capa 5, la capa 6 pueda ser interesante, pero como estamos trabajando más que nada del lado de la red, las capas que nos van a interesar va a ser de la 1 a la 4 generalmente. Así que esto es lo que se refiere las capas del modelo OSI. Si bien existen muchos dispositivos que trabajan en estas capas, ¿sí? El switch es uno que muchas veces está en medio, porque si bien por norma general el switch trabaja sobre la capa 2, también hay tecnología donde el switch puede tener algunas funciones de capa 3. Entonces, por eso vemos switches que dicen con capacidad de capa 3 o capacidad de L2 Plus. Entonces, esa es una de las opciones o grandes diferencias que tenemos. ¿Sí? No solo va a trabajar sobre la capa de enlace de datos, un switch que tenga soporte de capa 3, sino que también va a poder hacer algunas cosas de la capa 3. Esto no quiere decir que va a reemplazar un router por completo, pero sí que va a tener algunas funciones o características que puedan ser interesantes. Vamos a encontrar una gama muy amplia de switches en el mercado, switches gestionados, switches que no llevan gestión, switches de L2, L3 o L2 Plus. ¿Sí? Según las necesidades de cada uno, se puede optar por uno o por otro. ¿Sí? La diferencia radica en las capas en las que puede gestionar un switch. Como comentaba, siempre un switch, estamos hablando de capa 2. Al tener gestión de capa 3, un switch tiene la posibilidad de aplicar configuraciones basándose en direcciones IP, como puede ser enrutamiento, ACL, alguna opción de firewall, ¿sí? Y una serie de funciones que antiguamente o actualmente la puede hacer un router. ¿Sí? Los switches de Nginx son switches con soporte de capa 3. Así que esto, quiero dejarlo claro, todos los switches tienen funciones de capa 3. Y dependiendo del modelo de switch, ¿sí? Sobre todo las versiones de firmware, puede tener algunas características distintas que otros, ¿sí? Pero todos tienen funcionamiento o el soporte sobre capa 3 y sobre algunas de las características que podríamos utilizar. ¿Qué son los switches híbridos y cómo funcionan? Bueno, los switches híbridos son una forma de gestionar un switch. En el caso de Ingenious, los switches los podemos gestionar 100% en la nube, o sea, 100% en cloud, y también lo podemos gestionar en local. Por eso se refiere a híbrido, porque podríamos hacer algunas cosas en local y otras cosas las podríamos hacer en la nube, ¿sí? Muchas de las opciones locales aún no están disponibles en el cloud, como por ejemplo algunas de las funciones de capa 3, y si necesitamos una función que no vemos en el cloud, probablemente la tengamos en local, ¿sí? A no ser que sea algo muy particular. Pero la gran mayoría de funciones que se necesitan para, para una gestión, por ejemplo, de capa 3, seguramente la función esté en el entorno local, sea a través de la web o sea por consola. También otra de las características que tienen estos switches es que podemos gestionarlos por consola, ¿sí? Esto quiere decir que podría conectarme por SSH al switch y ejecutar comandos, ¿sí? De consola como en otras marcas donde podemos gestionar todos los equipos de red por consola. Así que también tiene esta posibilidad. No solo podemos gestionar en la nube, sino que lo podemos gestionar local por una página web o gestionarlo por consola. Y esto también abre muchas posibilidades, ya que muchas empresas utilizan software de automatización. Entonces podría también utilizar algún tipo de automatización que se conecte al switch y ejecute determinadas tareas. Así que esa es una de las opciones. Si no quisiésemos ir para ese lado, también podemos tener la posibilidad de utilizar las APIs. Quizás utilizamos cierta automatización, pero la idea es no hacerlo de forma local, sino hacerlo en la nube. Bueno, lo podemos hacer también a través de APIs. Así que tenemos un control completo de lo que es la infraestructura, por lo menos de capa 2, ¿vale? Aquí tenemos algunas de las características importantes que tienen los switches y quizás muchos no sabéis, ¿sí? Son sobre todo características como claves, ¿sí? Que siempre nos hacen algunas preguntas o que pueden tener un impacto importante cuando gestionamos la red. Lo primero es el enrutamiento estático. Tenemos la posibilidad de crear rutas estáticas con el switch, así que no sería necesario incluso involucrar un router porque lo podríamos hacer de forma estática. Tiene soporte para enrutamiento dinámico a través de protocolos como RIP o SPF, ¿sí? En sus diferentes versiones.
Tenemos la posibilidad de crear ACLs basándonos en direcciones IP y en direcciones MAC, soporte de HCP snooping, MAC-address máximas por interfaz, que luego esto lo veremos en un laboratorio que se refiere, QoS avanzado, ¿sí? Basándose también en direcciones IP o protocolos, sobre todo para gestionar todo lo que sea QoS. Estamos hablando de calidad de servicio como COS o DSCP si estamos hablando de paquetes IPs. Soporte de IPSG, que es una función de seguridad en los switches que protege contra ataque de suplantación de direcciones IPs, IP spoofing. Básicamente lo que hace es como si fuese una forma de fijar una ARP. ¿Sí? Siempre va a validar una dirección IP con una MAC address. Si eso no corresponde, va a descartar ese paquete. Así que también es una función de protección contra ataque de suplantación de direcciones IPs. Soporte de HCP Relay, acceso por clic, como comenté antes, y también tiene el soporte 802.1x, que es otra de las funciones, ¿sí? Hay muchas empresas que utilizan este tipo de seguridad para autorizar puertos del switch a través de un radio. Bueno, tiene el soporte 802.1x para poder aumentar la seguridad de una red, ¿vale? Así que tiene muchas más otras funciones, pero estas son las claves, ¿sí? Porque en estas funciones se agrupan muchas de las características que pueda llegar muchas veces a tener un router. Esto quiere decir que desde el acceso de consola, ¿sí? Hasta funciones de seguridad, no solo trabajar únicamente con direcciones IPs, sino que aquí también estamos hablando de la seguridad, como DHCP snooping, como funciones de ACL, todo eso es parte de seguridad. Entonces, todas estas características abordan seguridad y también funcionamiento sobre capa 3. Así que todos los switches tienen estas características, excepto algunos modelos si estamos hablando de enrutamiento dinámico, ¿sí? Todo lo que sea RIP o SPF lo van a tener los switches que tengan una versión 2 de firmware, generalmente son los modelos como el 5512. Si tenemos un switch con quizás más pequeño, no va a tener el soporte de OSPF, pero sí va a tener todo lo demás. Lo único que no tiene es la parte de enrutamiento dinámico. Esto es una pantalla de cuando tenemos el switch gestionado en cloud, vamos a tener una opción dentro de la pantalla general que dice Unlock Local Key Settings. ¿Sí? Básicamente es para desbloquear el acceso local con otras características. Podríamos acceder de forma local, pero si no activamos esta función vamos a ver que nos van a faltar muchas cosas. Entonces una de las opciones es directamente habilitar este campo y ahí sí vamos a habilitar todas las funciones si quisiésemos acceder de forma local para gestionar el switch. ¿Vale? Y esto es una pantalla cuando accedemos de forma local al switch. El switch lo podemos gestionar 100% en cloud y también lo podemos gestionar en local. Bueno, en local nos va a pedir un usuario y una contraseña. El usuario, recordar, y la contraseña, cuando esté gestionado en la nube, se va a aplicar con el usuario y la contraseña que se defina siempre que creemos una red. ¿Sí? Cuando creamos una organización en el cloud y luego creamos una red y asociamos dispositivos a esa red, hay un usuario y una contraseña que es para el acceso local. ¿Vale? Entonces, también a veces me preguntan cuál es el usuario. Bueno, si el switch está por defecto, va a tener el usuario y la contraseña por defecto. Pero si ya está gestionado en la nube y quisiésemos acceder de forma local, el usuario y la contraseña es la que hemos definido en la sección de network en una red. ¿Vale? Así que esta es la pantalla básicamente de login. Esto es una pantalla cuando ingresamos de forma local. En este modelo es el SS, en este caso el 1112 FP. Pero bueno, según el modelo, bueno, van a poder chequear cuál es el modelo, se va a poder ver muchas de las características que tenemos en cloud y otras características que no tenemos en cloud. ¿Sí? Así que la idea es ver un poco a qué se refiere todas estas funciones. Una de las funciones del E3 en los switches es el enrutamiento. ¿Sí? Podremos realizarlo por enrutamiento estático o dinámico por OSPF, solo algunas versiones, y el tráfico por OSPF puede detectarse por medio de una CL. Así que no solo vamos a tener la posibilidad de crear funciones, por ejemplo, de OSPF, de enrutamiento dinámico, sino que también podríamos crear algún tipo de ACL para filtrar ese tipo de tráfico.
porque tenemos muchas características de filtrado. Podemos filtrar por protocolos, por direcciones de origen y de destino, por MAC-address, ¿sí? Hay que tomar que esto es una ACL, ¿sí? Es un access list. No habría que reemplazarlo quizás con un firewall del lado del router. Pero es una característica muy interesante cuando quizás necesitemos aplicar algunas reglas, ¿sí? De filtrado sin tener que ir a un firewall. Y muchas veces sucede que en una empresa el firewall está gestionado por otra persona o quizás por otra entidad y no podemos acceder de forma directa. Entonces, si quisiésemos aplicar un ACL bastante rápido, lo podríamos hacer del lado del switch, ¿sí? Esto se ve mucho también en entornos cloud, por ejemplo, como en Azure, como en AWS, donde cada vez no sé, quisiésemos controlar una sección de la red, lo hacemos con un ACL, sin implementar un firewall en la nube, sino con un ACL. Por eso el ACL no se tiene que tomar 100% como un firewall, porque no tiene la función del firewall, pero sí tiene funciones de control de tráfico. Entonces, podríamos quizás, para hacer un filtro, para bloquear una dirección IP, lo podríamos hacer tranquilamente desde un ACL sin necesidad de ir al firewall. Si quisiésemos hacer una función un poco más compleja, bueno, ahí sí tendríamos que utilizar el firewall. Si no, con esto nos podría servir. En el acceso local vamos a tener funciones de ACL para el control de tráfico y también podemos crear ACL basándonos en MAC, IP y por puertos, ¿sí? Así que estas son otras de las funciones que vamos a tener. Ahora yo toda esta parte la voy a mostrar en una demo, como para que se vea bien a qué nos referimos con el ACL. Pero tenemos el... Así que en esta parte vamos a mostrar una demo de lo que se puede hacer respecto a esto, ¿sí? Vamos a mostrar esto, voy a quedarme con esta ventana. Vale, aquí yo tengo un acceso a mi switch en la nube, pero antes de ver el switch en la nube, lo que vamos a hacer es intentar acceder de forma local al switch, ¿vale? Así que yo aquí tengo una ventana abierta con mi switch. Voy a ingresar como usuario, que este usuario, como comenté anteriormente, está definido en la red. Y aquí estoy ingresando de forma local, ¿sí? Como se puede ver aquí, la dirección es una IP interna, no es una IP de la nube. Así que esto es una de las opciones. Estoy accediendo de forma local al switch. ¿Vale? Voy a poder ver todo tipo de información, la misma que podríamos llegar a ver en el cloud, pero con esta ruedita tengo muchas opciones habilitadas. Y sobre todo, una de las opciones que tenemos habilitadas es esta, protocolos de capa 3. ¿Vale? Si hago clic aquí en protocolos de capa 3, voy a poder ver todo lo que está relacionado a la gestión de opciones de capa 3. Fijaros que este switch tiene este soporte que dice OSPF, RIP, OSPF versión 3, tabla de enrutamiento, etc. Vale. Esto lo voy a deshabilitar por el momento y después lo veremos. Vale, una de las opciones que tenemos sobre protocolos de capa 3 es que tenemos la posibilidad de crear rutas estáticas. Aquí, por ejemplo, tengo una ruta estática, ¿sí? 10.120.1.0 que se envía por la IP 0246. Vale. Esto es básicamente una opción de enrutamiento estático. Esto lo podría hacer directamente desde el router, ¿sí? Pero lo puedo hacer actualmente desde el switch. No es necesario hacerlo desde ningún router. Así que esta es una de las opciones que tenemos sobre capa 3. Si tuviésemos que hacer un enrutamiento estático, lo podemos hacer directamente desde esta función. Y también tenemos, en el caso que se necesite, IP versión 6. Pero no solo llegamos a la parte del enrutamiento estático, sino que también tenemos enrutamiento dinámico a través de OSPF, RIPNG o OSPF versión 3. ¿Sí? Y aquí podemos ver la tabla de enrutamiento. Si yo hago un refresh, puedo ver esta tabla de enrutamiento. Vale, vamos a ir un poco más allá, ¿sí? Y vamos a ver una de las opciones que tenemos sobre enrutamiento, que es el enrutamiento dinámico. No sé si conocéis a qué se refiere el enrutamiento dinámico, pero OSPF es una de las formas de enrutar dinámicamente. Yo aquí puedo crear
varias rutas. Imaginar que tuviésemos 45 rutas estáticas. Lo puedo crear, es muy simple crear una ruta estática. Por ejemplo, desde aquí lo que tengo que especificar es la red que quiero alcanzar. Por ejemplo, 10, 123, 1.0, la máscara. ¿Y cuál va a ser el gateway? En este caso podría ser, no sé, 192, no sé, 168.010, por ejemplo, ¿sí? Esto puede estar definido también en diferentes VLANs. Y aquí yo creo estas rutas estáticas. Pero ¿qué sucede si tuviese que agregar, por ejemplo, 45 rutas estáticas? Sería bastante engorroso hacer eso. Entonces, los protocolos de enrutamiento sirven para eso, para que todo el enrutamiento se haga de forma automática, ¿vale? A través de un protocolo, ¿sí? Entonces, al tener soporte de OSPF, yo podría aquí activar esta característica. Entonces, lo único que hay que hacer es habilitar OSPF, definir el router ID, que es básicamente parte del protocolo. No se va a utilizar interfaces en modo pasivo, sino que se van a utilizar todas y lo único que hay que hacer es aplicar el cambio, ¿vale? Si aplico este cambio, el segundo paso va a ser añadir aquí algún tipo de red, ¿sí? Si yo voy ahora a Neighbor, vamos a refrescar. Tengo algunas, está en OSPF, está bien. Voy a añadir una red aquí, por ejemplo, la 192.168.0.112, que es la IP del router, con el área, ¿sí? Y selecciono aplicar. Bueno, me dice que ya existe. Esto, vamos a ver si existe, voy a refrescar. Vale, sí, ya estaba creada, que es la 0112, ¿vale? Si voy a vecinos, ya me dice que el protocolo está establecido con un estado de full. Esto quiere decir que ya hay un router involucrado donde está creando, ¿sí?, su OSPF y está compartiendo las rutas. O sea, aquí yo puedo ver los neighbors, ¿sí? Puedo ver el router vecino. Y me dice también el estado de OSPF, que en este caso es full. Full es que ya está sincronizado toda la base de datos. Puedo chequear la base de datos, pero algo interesante es chequear la tabla de enrutamiento. Si voy a Routing Table y hago un refresh, ya tengo aquí algunas rutas. Por ejemplo, una que tenemos creada por aquí. Podríamos llegar a chequearlo añadiendo otra ruta en otro router, ¿sí? Si tuviésemos la... Vamos a ver si puedo hacer, si puedo añadir otra ruta y lo podemos chequear también. Vamos a ver. Aquí el protocolo, recordar que tiene que estar habilitado, podemos llegar a chequear la base de datos y demás. Y de aquí se van a añadir las rutas que tengamos disponibles, ¿sí? Si añado otra ruta del tipo estática y algo a tener en cuenta, ¿sí?, tiene que estar creado dentro de OSPF el repartir o el compartir las rutas estáticas, lo vamos a poder llegar a ver desde aquí. Si yo chequeo las rutas estáticas que tengo aquí, esta la voy a eliminar. Voy a eliminar esta ruta estática que es la que acabo de crear. Voy a Routing Table nuevamente. Y aquí fijaros que tengo otra ruta por OSPF. ¿Por qué no se veía? Porque tenía la misma ruta creada por OSPF que estática. Así que esta ruta que se ve aquí se está inyectando por OSPF, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Del lado del router yo puedo añadir más rutas y como el protocolo está activo, se va a compartir todo en esta sección. Entonces ya no necesito utilizar enrutamiento estático. Lo que necesito utilizar es un protocolo de enrutamiento. Y esto lo tenemos habilitado, ¿vale? Así que bueno, esta es una de las opciones que quería mostrar respecto a lo que es enrutamiento estático y también dinámico, ¿vale? Otra de las funciones que también hemos visto o he mostrado es snooping, ¿sí? Snooping es otra de las funciones del DHCP. Aquí lo podríamos habilitar al snooping y lo que va a hacer es verificar o marcar qué puertos van a ser confiables y qué puertos no van a ser confiables. Los puertos confiables van a ser los puertos en donde esté conectado el servidor de DHCP, ¿sí? Y los puertos no confiables van a ser puertos de la LAN. Entonces yo aquí podría activar el snooping y vamos a ir a esta sección. Voy a seleccionar proceder. Vamos a ir a esta sección de transporte. Esto lo puedo activar también por VLANs.
Aquí tengo dos VLANs, la nativa y una VLAN creada. Podría decir que el snooping se active por determinadas VLANs. Y luego tenemos el transport, ¿sí? ¿Cuál es la forma de configurar el snooping? Yo tendría que seleccionar en qué puerto tengo conectado el servidor de DHCP. Imaginar que mi servidor está conectado al puerto 1. Vale, entonces el puerto tiene que estar en Trusted, ¿sí? Pero todos los puertos que den a la LAN, por ejemplo, puerto 8, lo tengo que configurar como Untrust. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que si alguien, por ejemplo, en el puerto 8 conecta un servidor de DHCP y empieza a intentar repartir direcciones IP como está en Untrust, directamente va a descartar toda esa información, esos paquetes de ACK. Entonces, esta es una forma de que nadie nos inyecte un servidor de DHCP en la red. Así que forma de configuración hacia puertos donde va el DHCP, el servidor válido, Trust. Los puertos que van a la LAN, todos tienen que estar en no confiables, son Trust, ¿sí? Así que esta es otra de las opciones que tenemos. Otra función más que he comentado, ¿sí? Que es IP Source Guard, ¿sí? Aquí podríamos especificar, por ejemplo, IDs y puertos, una dirección IP junto con una MAC address. Y esto lo que va a hacer es verificar que esta dirección IP corresponda con esta MAC address. Si alguien quisiese falsificar una dirección IP, ¿sí? Y no corresponde con la MAC address, lo va a bloquear también. Así que también es otra función que tenemos respecto a la seguridad. ¿Cuál es otra de las funciones, además de tener, bueno, toda la parte de snooping? También tenemos IGMP snooping del lado del switch. Esto también lo podemos ver en cloud, pero bueno, también lo podemos ver desde aquí. Opciones, relay. También tenemos la posibilidad de crear un relay sobre el switch. Aquí lo que hay que especificar es directamente dónde está el servidor de DHCP para hacer un relay. Si tuviésemos varias VLANs, podríamos hacer que, como están en segmentos distintos, se reenvíe la información de una oferta de DHCP a un servidor particular de DHCP. Así que esta también es otra de las opciones que tenemos disponibles. Utilizar un servidor de DHCP como relay. ¿Vale? Siguiendo con la sección de snooping, que también lo hemos chequeado, vamos a ir a otra opción, que es la de Port Security. Aquí en seguridad de puertos, yo puedo seleccionar, por ejemplo, el puerto 8, editar, y decir cuántas direcciones MAC permito por este puerto, ¿sí? Aquí podría seleccionar uno. Si yo esto no lo tengo activo, es lo que veíamos antes en la presentación de que se puede ejecutar un ataque de Starvation. Alguien puede por un puerto pasar miles de direcciones MAC intentando agotar el servidor de DHCP. Entonces, esta es una forma de protegernos de que nadie nos haga ese tipo de ataques. Hay que tener en cuenta que quizás una no sea la mejor opción, porque puede ser de que en este puerto esté conectado un access point. Entonces el access point, como también va a estar en modo bridge, puede tener información de los clientes. Pero bueno, aquí se podría definir un valor según el puerto que está conectado. Si sabemos que está conectado a un access point, donde ese access point da servicio a 100 usuarios, bueno, podríamos limitarlo por esa cantidad, ¿sí? Entonces, esto también va a depender mucho del esquema de la red y cómo se configure, pero también es otra opción que puede ser interesante para la protección. Y también para que presten atención, ¿sí? Están sufriendo ese tipo de ataques. Si por alguna razón nos estamos quedando sin un pool de direcciones IPs, puede ser o que realmente tengamos muchos usuarios en la red, por lo cual hay que extender el pool, o que alguien nos esté ejecutando un ataque. Entonces, si sabemos que nos están ejecutando un ataque, la única forma de protegernos para ese tipo de ataques puede ser del lado del switch, porque aplicando esta función ya protegemos al servidor de DHCP. Si no, la otra solución para ese tipo de ataques sería crear una regla en el firewall que bloquee quizás los puertos 66, 67 sobre el DHCP para que no respondan sobre algo, pero sería mucho más complejo. Entonces, haciéndolo del switch es mucho más simple tener una capa de seguridad, ¿sí? Anterior. ¿Vale? Así que esta es la parte de seguridad de puertos. Y otra de las funciones que tenemos es 802.1x. Si alguien necesita utilizar este tipo de funciones, también está activa. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, el estado habilitado y también cómo se va a comportar los puertos. Como esto va sobre un servidor de radios, también aquí tenemos la opción de configurar el servidor de radios. Así que también estos switches tienen el soporte de 802.1x, ¿sí?
Tenemos muchas funciones más adicionales. Estas son sobre el acceso de CLI y sobre el acceso web. Bueno, tenemos todo lo que sea los logs y sobre todo, bueno, el webinar de hoy se centró en capacidades de capa 3, pero aquí tenemos toda la gestión que podemos hacer en cloud, también la podemos hacer desde el lado local, ¿sí? Por eso no hablamos de spanning tree ni de funciones que tienen que ver con capa 2, sino con capa 3, ¿sí? Y otra de las funciones que también he comentado es el QoS, ¿sí? Aquí tenemos esta opción que podríamos ir a la sección de avanzado y tenemos un QoS avanzado donde podríamos aplicar determinadas reglas. Por ejemplo, basándonos en direcciones IP de origen y direcciones IP de destino, prioridades y el tipo de acción, ¿sí? Podríamos setear el DSCP distinto sobre determinados paquetes. Así que también es otra función interesante sobre lo que es la gestión de tráfico sobre el switch, ¿sí? Lo podemos hacer a nivel capa 2 o incluso sobre capa 3. Así que también esta función queda muchas veces olvidada, pero bueno, tenemos funciones de QoS bastante avanzadas. Voy a volver a la parte de protocolos de capa 3. Y vamos a ir no a protocolos de capa 3, sino aquí, Access Control, que es otra de las funciones que me estaba olvidando, ¿sí? Que son los ACLs, ¿sí? Yo puedo crear ACLs directamente desde aquí. Y entonces tenemos la posibilidad de crear un MAC ACL, ¿sí? O ACLs del tipo basándonos en IPs, IP versión 4 y IP versión 6. Voy a crear un ACL, por ejemplo, en IP versión 4. El nombre del ACL, voy a ser muy original y voy a escribir ACL. Y de esta forma lo que hacemos es creamos una ACL, ¿sí? Una lista de acceso. Voy a ir IP versión 4 ACL y voy a crear una regla. Fijaros que aquí ya selecciona el ACL, por eso primero hay que crear el ACL y luego crear la regla, porque si no tenemos creado el ACL no vamos a poder crear la regla. O sea, primero nombre del ACL y después lo aplicamos. La secuencia es la ubicación que va a tener. En este caso lo voy a ubicar en la ubicación 1. Voy a seleccionar una acción de denegar. Voy a seleccionar una IP, por ejemplo, 192.168.0.246, que es parte de mi red. No voy a seleccionar dirección IP origen y aquí podríamos seleccionar algún tipo de protocolo, ¿sí? Aquí me está pidiendo la MAC address. Voy a seleccionar, como es un barra 32, esta MAC address, perdón, esta máscara. Y aquí, en base al protocolo, puedo decir cualquier protocolo o seleccionarlo de la lista o seleccionarlo con el ID de protocolo. En este caso podría decir, lo voy a seleccionar de la lista y aquí tengo la lista de protocolos, ¿sí? Todos estos protocolos los podría llegar a bloquear o permitir. Incluso, fijaros que tenemos OSPF, L2TP, bueno, UDP, IGP, TCP, etcétera. Así que tenemos varios protocolos y si no, podemos especificar el ID. Voy a seleccionar ICMP, básicamente como protocolo. Podría incluso especificar el código ICMP y lo voy a dejar así como está. Selecciono aplicar y aquí se crea directamente un ACL, ¿sí? Se crea, no un ACL, sino que creamos el ACL junto con una regla, ¿vale? Ya tengo el ACL creado aquí y tengo la regla. ¿Qué es el último paso que necesito hacer? Es ir a esta opción que es Port Binding. Aquí en Port Binding lo que voy a hacer es aplicar ese ACL a alguno de los puertos, ¿sí? Así que una de las opciones que puedo hacer es aplicarlo al puerto donde estaría filtrando, ¿sí? O aplicándose esa regla. Voy a seleccionar el puerto 1, editar, y aquí me pregunta qué ACL voy a aplicar a este puerto. ¿Va a ser un MAC ACL, va a ser un ACL versión 6 o el que acabo de crear, que es el de versión 4? Selecciono aplicar y de esta forma se aplica el ACL, ¿vale? Entonces ahora yo puedo ver, ¿sí?, que está haciendo un ping a la dirección IP 0246 y ahora dejo de tener respuesta. Y es porque se acaba de aplicar este ACL al puerto. Entonces, también esta es otra forma de limitar el tráfico, ¿sí? Si yo nuevamente selecciono el ACL
y lo quito, aplico nuevamente, ahora vuelvo a tener respuesta. ¿Sí? Así que también es otra forma de crear, ¿sí?, reglas de acceso como pequeñas reglas de firewall. Y es bastante potente basándonos, ¿sí?, en las capacidades que tiene, porque si volvemos al ACL, podríamos, voy a crear uno nuevo, podríamos crearlo basándonos en direcciones IP, direcciones de destino, valores del tipo DSCP, permitir o denegar, direcciones MAC. También podemos utilizar puertos y rangos de puertos eh, y junto con protocolos, ¿sí? O marcarlos basándonos en el flag de TCP. ¿Sí? Si vemos que tenemos un ataque como puede ser de negación de servicio, que se ejecutan con ataques de SYN, podría también bloquear determinada dirección IP que venga con este tipo de mensajes y bloquearlo. Así que esto ya depende mucho de la originalidad y el tipo de regla que quisiésemos hacer. Y aquí lo gestiona de forma secuencial, por eso hay que tener en cuenta la secuencia, ¿sí? Yo aquí le creé uno con secuencia 1, entonces esto quiere decir que la primera regla va a ser esta, ¿sí? Si creo otra, voy a tener que decir en qué secuencia se va a intentar procesar, entonces sería la 2, la 3. Lo que hay que tener en cuenta es que tenga lógica, no podemos poner una regla de negar, ¿sí?, y debajo otra de aceptar, porque lo primero que va a hacer es bloquear el tráfico y no va a llegar nunca a la segunda regla, así que debería tener algún orden lógico. Esta es otra de las opciones que tenemos disponibles para control dentro de los switches de capa 13, ¿sí? Así que hemos hecho un repaso, si voy al dashboard también, hemos hecho un repaso de muchas de las funciones que tenemos que tiene el switch sobre la gestión local. Pero esto no queda aquí, porque como comenté al principio, esto es una gestión híbrida. Yo podría, por ejemplo, aquí aplicar configuraciones de capa 3, ¿sí?, sobre, no sé, snooping o ACL, y a la vez gestionar el switch en la nube, ¿sí?, en cloud. Entonces, esto es lo que se refiere a la gestión híbrida. Así que como hemos visto, lo que mostré es solamente la gestión híbrida. ¿Puedo gestionar este switch en la nube? Sí. Si voy ahora al cloud, voy a refrescar, a ver si no me deslogueó. ¿No? Yo tengo aquí el mismo switch. Este es el mismo switch. Fijaros que es la misma dirección IP. ¿Sí? Pero este switch también está gestionado en la nube. Entonces yo podría aplicar aquí diferentes reglas sobre el switch, y esto no quiere decir que va a pisar las anteriores, sino que lo que va a hacer es complementar funciones. Si quisiese, por ejemplo, crear VLANs, lo puedo hacer desde aquí, y se van a crear en el switch de forma local. Puedo aplicar la configuración de puertos, por ejemplo, seleccionar este puerto y utilizar el ID particular de una VLAN, el VLAN trunking, el aislamiento de puertos. Puedo aplicar el rate limit, que esto, obviamente todas estas funciones las puedo hacer de local también, pero aquí lo gestionamos en la nube, 100%. Entonces, muchas de estas funciones las vamos a hacer en la nube, ¿sí? Si el router me estuviese entregando una VLAN, yo lo puedo hacer directamente desde aquí. Es tan simple como primero crear una VLAN, por ejemplo, VLAN 45, con el nombre, por ejemplo, invitados. Aplico el cambio. Aquí tengo la VLAN creada. Yo ahora esta VLAN, ¿sí?, puedo hacer un clic aquí y decir esta VLAN cómo se va a comportar. Imaginemos que está tagueada por el puerto 1 y por el puerto 8 se va a destaguear esta VLAN. Así que aplico los cambios, ¿sí? Hago aquí un apply y se van a aplicar los cambios. Vamos a decir que está tagueada por el puerto 3. Tagueada por el puerto 3. Hago así y aplico los cambios. Vale. Listo. Ahora si quisiese en el puerto 8, podría seleccionarlo y decir que únicamente entregue este VLAN que puede ser de management. Entonces, cualquiera que se conecte a ese puerto, ¿sí?, le va a entregar una IP del VLAN porque está destagueada, ¿sí? Hay que tener en cuenta que habría que quitarle, por ejemplo, de aquí, que es la VLAN nativa, el puerto 8 podría decir que directamente lo gestione la 45. Así que también lo podemos hacer todo desde aquí.
Soporte de mirroring sobre determinados puertos. Link aggregation, también lo tenemos sobre los puertos. Podemos utilizar el PoE e incluso el lifeguard del PoE. Esto también es otra función bastante interesante porque va a monitorear el dispositivo que tenga en el otro extremo y si no recibe información, lo que va a hacer es reiniciar automáticamente el puerto. Y lo mismo para cámaras, ¿sí? Tiene la posibilidad de verificar con cámaras si hay streams enviándose en la red, no solo por un ping, sino si hay streams de vídeo. Si no hay, da por hecho que quizás no esté funcionando esa cámara y reinicia el puerto. E incluso también podríamos hacer un agendado que para determinados horarios los puertos se reinician. Y finalmente tenemos los logs. ¿Vale? Hay algo que tenemos de la configuración principal que todo esto viene por defecto. Y esta era una de las opciones que comenté al principio. Hay que habilitar esto para que todas estas opciones las podamos ver desde aquí. ¿Sí? Así que recordar, si vamos a gestionar el switch de forma local, hacerlo desde aquí. ¿Sí? Y bueno, después tenemos Jumbo Frames, IGMP Snooping, calidad de servicio. Bueno, muchas de estas opciones que las vamos a encontrar si vamos al switch donde dice Systems y Protocols. Estas son las que vienen por defecto. Y esto funciona como si fuese la opción de radio en un SSID. ¿Sí? Es como si fuese una especie de plantilla donde se aplican estos cambios. Se pueden sobreescribir luego, se pueden habilitar o deshabilitar, pero bueno, siempre por defecto vamos a tener el Spanning Tree habilitado, el LDP y demás opciones. Así que tenemos características bastante interesantes respecto al switch, ¿vale? Esto no. Vamos a ir a la demo. Bueno, la demo la acabamos de ver. Vamos a ver si se me comparte. Se me quedan las ventanas congeladas. Vamos a ver aquí al escritorio y vamos a la presentación nuevamente. ¿Tenéis alguna duda hasta ahora de lo que hayamos visto? Voy a cerrar esta presentación. Y vamos a abrirla aquí. A ver, tengo algunas preguntas que voy a intentar responder. Vamos a ver si... Vamos aquí a la presentación. Ya hemos quedado aquí. Hemos visto esta demo, hemos visto la demo de Cloud también, así que me voy a quedar aquí en las preguntas. ACL is not stateful, lo cual es correcto también. Si el ACL no hay que tomarlo como un firewall, por eso lo hablaba al principio. Esto es un ACL, no es un firewall. ¿Sí? Perfecto todo. ¿Qué configuración prevalece si haces cambio en la nube en local? Las configuraciones que va a pisar la nube va a ser si tiene soporte también local. Por ejemplo, si creamos una VLAN local y creamos la VLAN en la nube, lo más probable es que pise la configuración de la nube. Nunca se va a crear, ¿sí? Nunca se va a borrar una configuración que no está soportada por el cloud, ¿sí? Por ejemplo, DHCP Snooping. Si aplicamos configuraciones de DHCP Snooping, podríamos hacer cualquier configuración en la nube que no va a suceder nada. ¿Sí? Pero si creamos, por ejemplo, no sé, cambiamos la IP estática en el switch y luego en la nube decimos que es DHCP, se va a pisar con la configuración de la nube. Así que por eso la gestión híbrida, que es lo que comentaba al principio, es combinar ambas funciones. Quizás podríamos utilizar el cloud para, para hacer algún tipo de gestión y utilizar la gestión híbrida para quizás aplicar funciones que no están en el cloud. ¿Sí? Voy a editar aquí la cámara, así los veo también. Entonces, esa es una de las funciones. No intentar pisar configuraciones que ya existen en ambos lados. ¿Sí?
Beatriz me pregunta qué es DHCP Relay con más detalles. ¿A qué función te refieres, Beatriz? Si me lo dices, puedo intentar ayudar. ¿Cuál es la versión de firmware que hace, calculo, que hace falta, calculo que me has querido decir, la features L3? Todos los switches tienen las funciones de L3, todos, ¿sí? No es necesario ninguna versión de firmware adicional, todos la tienen, excepto si necesitamos funciones, por ejemplo, de enrutamiento dinámico. Ahí vamos a necesitar un switch que tenga la versión 2 y un switch que sea un modelo particular, ¿sí? Como puede ser el 55.2. Sí, Beatriz, pero no recuerdo si estábamos hablando de snooping, del DHCP, del ACL, pero ahora lo vuelvo a repasar, a ver si lo podemos encontrar. Salvar la copia de seguridad para poder reemplazarlo por otro modelo. Fernando, creo que quedó por la mitad tu pregunta. ¿Qué configuración prevalece? Calculo que viene de esa, ¿no? ¿Qué configuración prevalece de esos cambios? Salvar la copia de seguridad para poder reemplazarlo por otro modelo. Ten en cuenta que las copias de seguridad y los modelos pueden ser distintos. Siempre la copia de seguridad se va a manejar dentro del cloud, ¿sí? Para hacerlo de ese lado. Porque no podríamos aplicar quizás una copia de seguridad de un switch de 8 puertos a uno de quizás 24. ¿Vale? Voy a ver si vamos a ingresar nuevamente a esta opción. Vamos a hemos visto rutas estáticas, hemos visto OSPF, el enrutamiento de rutas, el control de acceso, que tenemos el port blending. Estoy buscando, Beatriz, la función que me dices, a ver a qué te refieres, porque no sé bien qué es. Hemos visto 802.1x, el acceso no, el radio server tampoco tiene muchas funciones, QoS. ¿Será esta de SSP Mapping? Si me lo dices, lo confirmo. Vamos a ir también a System Settings. Dentro de esta opción tenemos la opción de firmware, que desde aquí se podría sacar un firmware. Y respecto, Fernando, a tu consulta, aquí tenemos el backup and restore, ¿sí? Sí, puedes ejecutar un backup y un restore, ¿sí? Pero hay que ver bien qué cambios haces sobre el switch, como para que se pueda restaurar, pero debería ser el mismo modelo. Si es así, sí, no hay problema, lo puedes hacer sin problema. Sí, puedes conectar otra. Distribución de HCP Relay, pero no he buscado en Wikipedia. De HCP Relay, vale. El de HCP Relay, ¿sí? Esto lo vamos a ver en protocolos de capa 3. El DHCP Relay es cuando quisiésemos reenviar tráfico a otro DHCP. ¿Sí? Aquí tenemos el DHCP Relay. Yo lo tengo deshabilitado, pero aquí lo que hay que habilitar es un relay. ¿Sí? Normalmente el DHCP, para que tengáis todo claro, funciona en el concepto de capa 2. Todo el tráfico va sobre la capa 2, por eso necesita tener total conectividad. Pero ¿qué sucede si tuviésemos un segmento de red distinto? El DHCP no lo puede entregar de esa forma. Entonces, ¿qué hacemos? Lo enviamos hacia otro DHCP. Y el relay es eso. Lo que hace es reenviar información de DHCP a un servidor de DHCP para que funcione.
¿Cómo lo hace? Hace un pequeño truco cambiando las cabeceras. Entonces, cambia las cabeceras para que llegue al otro DHCP, el DHCP le responde al switch y el switch entrega la IP. Así que eso es básicamente el relay. Es una especie de que reenvía toda esa información al DHCP, ¿vale? Copia automática a la nube, tienes la copia de nada Beatriz, tienes la copia en el cloud, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para todo lo que sea copias de seguridad necesitamos una licencia Pro, ¿sí? Así que podríamos ejecutarlas. Vale, no tengo más preguntas. Si tenéis alguna otra pregunta, la resolvemos. Si no, agradeceros a todos por vuestro tiempo. Espero que haya sido útil este webinar respecto a switches de capa 3 y algunas características que podríamos utilizar. Si tenéis alguna duda, me podéis enviar un correo a mí, podéis enviar un correo de soporte. Si os gustaría ver algún tema particular, sea con más funcionamiento de switches o algún escenario práctico, también me lo hacéis llegar y dentro de lo posible lo haremos, ¿sí? Así que la idea de este webinar era tener una breve introducción de las capacidades que podemos hacer con los switches y sin la intervención de un router, ¿sí? Luego, en diferentes escenarios vamos a poder usar una u otra cosa, pero bueno, la idea era esa. Así que este webinar va a quedar grabado, así que luego estará disponible. Y nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, que termináis bien el día y nos veremos en el próximo webinar que, si no me equivoco, es para el día 24, donde vamos a estar hablando de APIs, que también es un webinar bastante interesante para la gestión de automatización de la red. Ahora no vamos a automatizarlo tanto del lado local, sino vamos a verlo con software como Ansible o Terraform, como para generar una arquitectura distinta de la red. Así que espero veros ese día. Y sin mucho más, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo webinar. Adiós a todos. Chao, Wildefonso. Adiós.